Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un ejemplo del manejo de los porcentajes en Excel. De paso, pues veremos unos truquillos o algunos temas básicos a la hora de formatear y demás. Para empezar, os presento el ejemplo. Es una especie de tarifa muy simple, muy básica, en la que están anotados algunos artículos con un código que ya está establecido. Ha sido muy fácil, no ha hecho falta teclear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos los números. Basta con haber hecho, voy a borrarlo, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo se ha hecho. Si son códigos relativos, perdón, correlativos, basta con seleccionar las dos celdas, ¿veis? Con la flecha blanca. Me voy aquí a la esquina, pincho y arrastro hacia abajo, lo que se llama auto relleno, y ya el ordenador calcula la diferencia entre ambas celdas, o sea, 1, y lo va incrementando automáticamente. ¿Ves? Conforme voy arrastrando hacia abajo, todavía no ha soltado el ratón, en cuanto lo suelte, aplicará los nuevos valores. ¿Veis? Ha cogido, ha hecho la resta entre ambas celdas, ha establecido que la diferencia era 1, y eso es lo que ha ido aplicando como incremento conforme ha ido arrastrando hacia abajo. Bien, como esto es un vídeo, pues si queréis repasarlo, pues podéis parar, volver atrás y volver a ver cómo lo he hecho. Es la ventaja de estos materiales. En cuanto al costo, es una tarifa, por lo tanto los productos nos cuestan tanto dinero cada uno. Este es el costo de cada producto, y aquí veremos cómo calcularemos el precio de venta al público, aplicando un incremento que estableceremos en algún lado. Ahora lo iremos viendo. Por lo pronto, otro pequeño asunto, que es el formateo de los números. Estos están escritos sin estilo de millares, o sea, sin el puntito de separación de miles, ni nada de eso. Son euros, así que vamos a seleccionar, ¿veis? Con la flechita blanca en el centro. No nos vamos a la esquina, porque entonces lo que estamos haciendo es copiar o autorrellenar. Ahí no. Para seleccionar hay que irse al centro de la celda, pinchamos y arrastramos y abarcamos todas las celdas que queremos seleccionar. Le vamos a vamos a aplicar el euro a esta celda, así que suelto. Voy al botón de formateado, número de, en este caso en concreto es de moneda, lo pulso y lo que hace el formato de moneda es aplicar separador de miles, ¿veis? El punto de miles, la coma decimal y dos decimales. Si el número tuviera más decimales, redondearía a 2 decimales y muestra el símbolo del euro. Sin embargo, si os fijáis aquí arriba, si yo selecciono por ejemplo C5, muestra esto, pero sin embargo aquí arriba, en la barra de fórmulas, que se llama, realmente lo que hay tecleado en la celda es 7000. Un 7, un 0, otro 0 y otro 0. Pero muestra esto. Eso es un formato, es decir, la apariencia de lo que contiene una celda. No es realmente lo que hay escrito, sino su apariencia, generalmente para hacer más cómoda su lectura. Bien, bueno, lo siguiente que vamos a ver aquí, voy a poner un poquito más ancho, es cómo vamos a incrementar el precio de costo, cómo vamos a calcular la ganancia que le vamos a sacar a cada producto. Vamos a suponer que vamos a incrementar el mismo porcentaje para todos los productos. Vamos a ganarle un 50%. Bien, pero no lo sabemos en ciencia cierta. Vamos a hacer unas pruebas. Vamos a ver cuánto es la ganancia, cuánto se nos quedan los precios a un 50%. Luego a lo mejor no nos convence y queremos ganar un poco menos porque creemos que los precios no van a ser competitivos. Así que a lo mejor vamos a cambiar a 35%. Vamos a hacer algunas pruebas. ¿Y qué será lo más conveniente? En cuanto a fórmula, ¿no? Para que sea útil. Si yo pongo lo siguiente en la fórmula, empiezo por un signo igual, como todas las fórmulas,
Y digo, vamos a ver, si el beneficio vamos a empezar por 50%, va a ser C5 por 50%, es decir, tal como calculamos los porcentajes en una calculadora, así hay que teclearlo en Excel. Tecleamos, la única diferencia es que hacemos referencia a la celda donde está el precio de costo. Esta es la referencia a la celda. Voy a aumentar un poco el zoom. Y lo veremos un poco más fácilmente. Así. Entro otra vez en la fórmula. Aquí. ¿Veis? Esta es la referencia a la celda donde está el precio de costo. El asterisco, que es multiplicación, y el 50%. Bien, esto, el resultado que nos va a dar. ¿El precio de venta al público? No. Voy a darle a intro para que muestre el resultado. Nos da el 50% del precio de costo. Esto no es el precio de venta al público. Esto es el 50%, es decir, en este caso, el beneficio que queremos calcular. Pero yo quiero el precio de venta al público directamente. Luego esta fórmula está incompleta. Ahora mismo solamente sirve para saber cuánto le ganaríamos con un 50% de beneficio. ¿Cómo calculamos nosotros el precio de venta al público en una situación así? En un comercio, vamos a imaginarnos. Pues calculamos el beneficio y se lo añadimos a lo que nos cuesta el producto, ¿no? En este caso, ya está calculado el beneficio. ¿Cómo le añadimos a esto lo que nos cuesta el producto? Bien, ¿dónde está el producto? ¿Dónde está el precio de costo del producto? Está aquí, precisamente está aquí. Entonces lo que hacemos es sumar, o sea, más, ¿dónde está el precio de costo? Que es en C5. Aquí, C5. ¿De acuerdo? Esta parte de la fórmula se encarga de calcular el beneficio, que es un 50%, y esta otra parte de la fórmula, después del más, es simplemente añadir el precio de costo. Es decir, el precio de costo más el beneficio da el precio de venta al público. Bien, la ventaja que tiene Excel es que si yo hago una fórmula en una celda y yo la copio hacia abajo, por ejemplo, en este caso, va a cambiar las referencias a las filas 5 de tal manera que va a incrementarlas 1 en 1 conforme yo voy bajando las filas. Si yo copio esa fórmula, una forma de copiarla es con el copiar y pegar, pero otra muy habitual en este caso concreto es el autorrelleno, que es esta esquinita a la derecha, con la que yo pincho y arrastro hacia abajo, lo que hago es copiar. Pero claro, al copiar, Excel va a hacer una cosita. Bien. ¿Veis? Calcula el precio de venta al público de cada producto. ¿Cómo es posible? Echa un vistazo aquí arriba a la barra de fórmulas para que veáis cómo va cambiando. Lo que aquí es C5, al copiar la fórmula una fila hacia abajo, Excel incrementa la fila en 1. Cuando yo copio hacia abajo, incrementa el 5 en 1, porque hemos copiado la fórmula una fila más abajo. Entonces, 1. 6. El 5 pasa a ser 6. Aquí abajo, con respecto a la celda original, ¿cuántas filas hemos bajado? 2. Pues todas las filas que haya aquí en la fórmula van a subir en 2. O sea, que el C5 aquí abajo, que son 2 filas más abajo, se va a ver incrementado en 2 y se convierte en C7. Lo cual nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque para calcular el precio de venta al público, voy a entrar aquí, del queso de cabra, es C7 por 50% más C7. O sea, el beneficio
el margen de beneficio más el precio de costo del queso de cabra. Es decir, que esta particularidad de Excel, que modifica la referencia a las filas conforme la copiamos hacia abajo, pues nos viene muy bien. Vamos copiando hacia abajo, va incrementando, ¿veis? Aquí, arriba. Conforme vamos copiando la fórmula hacia abajo, va incrementando las filas. Todas las referencias a filas que haya en esa fórmula. Si lo hacemos al revés, si copiáramos la fórmula hacia arriba, iría restando 1, 2, 3, hacia abajo. Bien. Esto ya veremos a continuación que resulta útil aquí, pero en otras circunstancias no va a resultar muy útil. De hecho, os voy a plantear una situación. Supongamos que ahora queremos probar, como os planteé antes, a qué margen, cómo quedan los precios de venta al público con un margen de beneficio menor. ¿Qué habría que hacer? Meternos en la fórmula, modificar el margen de beneficio. Vamos a ver en cuánto se nos quedan los precios de venta al público con un 35% de beneficio. Vale, nos lo ha calculado aquí. Pero tendríamos para que nos lo calculara en el resto de productos, habría que volver a copiar la fórmula otra vez. Vale, esta tabla son pues 13 productos nada más. Pero ¿y si fueran 2000? Esta forma de calcular los beneficios no es práctica. Meter el porcentaje aquí dentro no es práctico, porque cada vez que modifiquemos, en este caso concreto, el porcentaje de beneficio, habría que meterse en la fórmula y luego copiarlo en todos los demás productos. No es práctico eso. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve anotando el margen de beneficio fuera. Por ejemplo, vamos a anotarlo aquí arriba. Voy a escribir una etiqueta para saber que el dato es ese. Beneficio. Perdón. Aquí, así. Y vamos a poner, en este caso, un 35%. ¿Dónde está el beneficio? No, en C1 no. En C1 es la etiqueta. Eso es meramente informativo. El verdadero dato está en D1. ¿Vale? En D1 está el porcentaje que indica el beneficio que le vamos a sacar a los productos. Y cogemos y anotamos aquí, en vez del 35%, literalmente, anotamos dónde está el beneficio, que es efectivamente, en D1. El resultado es el mismo. El resto de las fórmulas no lo hemos modificado todavía, ¿de acuerdo? Solamente en D5, el precio de venta al público del jamón serrano. Vamos a fijarnos solamente en ese por ahora. ¿Qué beneficio, qué utilidad le hemos sacado a esto? Pues que en el momento que queramos probar otro margen de beneficio, por ejemplo, un 32%, al cambiarlo aquí, mirad lo que pasa en D5. ¿Veis? Ha cambiado. Vamos a cambiar otra vez. Vamos a poner un 25% de margen de beneficio. ¿Veis? Ha cambiado. Como en la fórmula hemos hecho referencia a esta celda para que aplique el porcentaje de beneficio, antes habíamos puesto un 50%, perdón, 50%, ahora habría que haber puesto 25%, y cada vez que modificáramos el porcentaje de beneficio con esta fórmula en la primera versión que hicimos, habría que entrar en la fórmula y modificar aquí manualmente. Ya hemos quedado en que es mucho más práctico escribir el beneficio en otra celda y hacer referencia a esa celda cada vez que queramos aplicar ese porcentaje. Mejor poner D1, que es donde está escrito el margen de beneficio. Y así, cada vez que cambiemos, no hay que entrar en la fórmula, basta con modificarlo aquí. ¿Esto qué permite? Porque una persona que no sepa Excel se encuentra ya la plantilla hecha
¿Mm? Solamente tiene que anotar los precios y el ordenador automáticamente, con la fórmula ya aquí está escrita, mostraría 0, veréis. Vamos a hacer la prueba, ¿veis? Esta fórmula ya está escrita aquí. Una persona que no sepa Excel se encuentra con la plantilla ya en blanco, con las fórmulas ya anotadas, preparadas, y solamente tiene que ir tecleando los productos e ir anotando los precios de costo. Conforme va anotando los precios de costo, el ordenador se los va calculando. Esa es la ventaja, que la hoja de cálculo la puede crear alguien que sepa, la deja preparada en blanco, ¿veis? La pasa, a ver, así, sería una cosa así, a alguien que no tiene por qué saber Excel, sino que una de sus funciones será crear las tarifas. Entonces va creando, va metiendo los productos, va metiendo el precio de costo y ya, como la fórmula ya está hecha, se actualiza en cuanto metemos una cantidad. Voy a deshacer todos los cambios, control Z, recordad, control Z es deshacer. Bien, volvemos al punto de partida. D1, aquí. Bien, en esta fórmula funciona, pero hay un problema aquí. Si yo pincho y arrastro esta fórmula hacia abajo, ¿qué pasará? Cosas muy extrañas. Bueno, en cuanto yo os lo explique, veréis que no es tan extraño. Es muy lógico lo que ha pasado. ¿Qué os expliqué yo antes? Que cuando copiamos hacia abajo, Excel añade 1 por cada fila que vayamos copiando hacia abajo la fórmula, va añadiendo 1 a la referencia a la fila. O sea, el 5 pasa a ser 6, el 1 pasa a ser 2, y es lo que está pasando. Voy a seleccionar esta celda, mirad aquí arriba, el 5 pasa a ser 6, que viene muy bien porque tiene que utilizar el precio del queso de oveja, que está en C6, y aquí C7, el precio del queso de cabra, y al copiar la fórmula otra fila más abajo, añade otro número más, y en vez de 7 es 8, lo cual viene muy bien porque hace referencia al precio de costo del chorizo cantipalo, y así sucesivamente. Lo que pasaba antes no venía muy bien, pero resulta que si aquí es D1, ¿qué es? El beneficio que está aquí. Si yo copio esta fórmula aquí abajo, ¿qué va a pasar? No va a ser D1, va a ser D2. ¿Y qué hay en D2? En D2 no hay nada. No hay nada. Y en D3, nada. Y en D4, texto. Error. ¿Veis? Valor de error. Y así sucesivamente. No tiene sentido. De alguna manera hay que decirle a Excel que sí, que vale, que esto sí me conviene que me lo cambie, que el 5 pase a ser 6 aquí, y aquí 7, y aquí 8, para que vaya leyendo el correspondiente precio de costo, conforme voy copiando la fórmula hacia abajo. Pero que este 1 no puede cambiar. Siempre debe basarse en D1, porque es donde está escrito el margen de beneficio. Mirad, voy a verlo otra vez. Lo que era D1 antes, miradlo aquí arriba, en la barra de fórmulas. Ahora copiarlo hacia abajo, es D2. Y aquí D3. Y aquí D4. No, tiene que ser, la fórmula correcta debería ser, en este caso, en el del chorizo cantipalo, debería ser C8, que es el precio de costo, por D1, que es donde está el porcentaje, más el precio de costo, que es C8. Bien, ¿cómo hacemos para que una fórmula escrita solamente aquí arriba y copiada hacia abajo nos sirva para todos los productos? De forma que cambie la referencia al precio de costo, pero no cambie la referencia al beneficio, porque siempre va a estar ahí. Pues la forma de dejar fija una referencia es con el signo dólar antes. Pero podemos dejar fija la referencia a la columna, o sea, a la D, y o la referencia a la fila. En este caso, ¿qué es lo que no queremos que cambie? El 1, porque es que vamos a copiar hacia abajo, vamos a cambiar de fila hacia abajo, copiándolo hacia abajo. Es la fila lo que va a cambiar y no queremos que cambie. Así que ponemos fijo el 1 poniéndole delante un dólar. No hace falta poner el dólar a la D, no es indiferente.
hay que dejar fijo el 1. Y de esta forma, con el signo del dólar, le estamos diciendo a Excel que no lo cambie. Bien, vamos a comprobar qué ocurre ahora. Porque lo útil de esto es realmente copiar la fórmula, hacerlo solamente una vez. Y ya que nos sirva para todos los productos que vayamos a mecanizar. Ese es el objetivo de todo esto. Si vamos a utilizar solamente un producto, calcular solamente para un producto, pues no hace falta ni dólar ni nada, porque no vamos a copiar la fórmula en ningún otro lado. No se va a cambiar, no hace falta marearnos. Pero en este caso concreto sí, y será lo más habitual. Vamos a copiar la fórmula, nos tiene que servir para todos los demás productos. Y no queremos que cambie el 1. Así que lo hemos dejado fijo. Vamos a copiarla hacia abajo. ¿Veis? Sí funciona. Vamos a comprobar qué ha pasado. Vamos a fijarnos aquí en la barra de fórmulas. Lo que antes era C5, aquí es C6, perdón, aquí C6, C7, C8, C9, C10. O sea, lo ha ido cambiando conforme ha ido copiando hacia abajo. Pero lo que era D1, aquí sigue siendo 1, aquí sigue siendo 1. ¿Veis? La referencia esta sí cambia, pero la del 1 no cambia nunca. Siempre hará referencia a donde está el porcentaje. Siempre aplicará el 25%, porque beberá, por decirlo de alguna manera, beberá del dato que esté ahí anotado. Siempre de D1. No importa cuántas celdas hacia abajo la copiemos, el 1 nunca cambiará. Lo que sí cambiará será aquella referencia a la que no le hayamos puesto el dólar. El 5 originalmente, conforme hemos ido copiando hacia abajo, ha ido aumentando. Bien. Si en otras circunstancias la fórmula se copiara hacia la derecha, por ejemplo, o hacia la izquierda, es decir, cambiando de columna, y no quisiéramos que cambiara la referencia a la columna, el dólar lo pondríamos en lo que no queremos que cambie. En un momento dado sería la columna, antes de la D, pero eso ya sería otro ejemplo y habría que verlo más claro en otro ejemplo. Bien, espero que haya quedado claro tanto el sentido de ponerlo, el porcentaje en este caso, en una celda aparte, y el sentido de utilizar el dólar para dejar fija la referencia a una fila, en este caso. ¿Qué pasará? Pues para que veáis la utilidad de todo esto, hemos hecho solamente una sola fórmula, la hemos copiado en el resto de productos. Os vuelvo a repetir que si fueran 2000 productos, os podréis imaginar el ahorro de tiempo que supone el invertir un poco de tiempo en sacar la fórmula correcta para que no se nos modifique y copiarla en el resto de 2000 productos posibles, ¿no? Y vemos ahora que a lo mejor no queremos un 25%. Vemos que tenemos un poco más de margen, que podemos vender un poquito más, arañar un poco más en el precio y sacarle más beneficio. A lo mejor queremos sacarle un 29%. Pues en vez de ir a cada fórmula, tal como la hemos diseñado, no hace falta. Con modificar esta celda, porque todas las fórmulas aplican este porcentaje, D1, lo que haya escrito aquí en D1, pues bastará con modificar D1, 29%, y todas las fórmulas se actualizan. Ese es el verdadero sentido, es la verdadera utilidad y el verdadero potencial que tiene Excel. Con una sola fórmula, copiada en muchas situaciones, celdas, perdón, se ahorra mucho tiempo calculando. Imaginemos, en un momento dado, que queremos hacer un descuento. Un descuento porque vamos a calcular aquí mismo el coste del porte. No es una barbaridad, digamos, contablemente hablando o comercialmente hablando, pero es porque veáis cómo se hace un decremento, un descuento. Imaginad que el descuento no va a ser un porcentaje, va a ser una cantidad fija y punto, ya está. Vamos a ponerle, no sé, vamos a ponerle un €1,50 de coste del porte. No tiene mucho sentido, pero es porque veáis cómo se puede. Vamos a poner aquí porte 1,5. 1,5. ¿Es moneda? Bueno, pues no pasa nada. Seleccionamos y le damos a formato de moneda.
El, el coste se lo vamos a calcular, perdón, al margen de beneficio, para que tenga un poquito más de sentido. Uy, ¿qué ha pasado? Pues que el texto ocupa demasiado. Lo que vamos a anotar aquí son precios, o sea, tanto ancho no va a hacer falta. Entonces, ¿qué podemos hacer con este texto? Lo suyo sería seleccionarlo y darle a ajustar texto. ¿Veis lo que va a pasar? Yo lo pulso y cuando yo hago así, aumento el tamaño de la fila, nos encontramos con que el texto se ha acomodado al espacio disponible. Le he tenido que hacer un poco el hueco, porque si no, no se veía realmente el efecto de ese formato. He aumentado un poquito más el alto de la fila, he acomodado el ancho y el texto se ha acomodado al espacio disponible. Otra cosa que ha pasado es que, claro, la alineación vertical por defecto es abajo de la celda, en la parte inferior. Vamos a hacer que esto se centre verticalmente aquí. ¿De acuerdo? Bien, por ahora eso. Bien. Vamos aquí a ver qué fórmula podemos calcular que nos muestre el beneficio teniendo en cuenta el coste que nos supone el porte. Vamos a ver cómo era el cálculo del beneficio en euros. Pues el precio de costo, en este caso C5, por el beneficio. ¿Dónde está el beneficio? Hemos quedado que en D1, pero D1 no, porque esta fórmula la vamos a copiar hacia abajo. Luego, sí, D1 en principio, pero S1 ya sabemos que va a cambiar y no queremos que cambie. El 5 sí va a cambiar conforme lo copiemos y sí queremos que cambie. Pero el 1 no queremos que cambie porque siempre debe ser 1. Aquí es donde está escrito el beneficio. Así que D $1. Bien. Ese es el beneficio. Pero hay que quitarle lo que nos cuesta el porte. ¿Cómo se hace? Bueno, restamos. ¿Dónde está el porte? Aquí. En D2. ¿D2? Simplemente. No. Nos pasa lo mismo que con el beneficio. Queremos que siempre recurra a D2, que es donde está el coste del porte. Pues de $2. Bien, este es el beneficio que nos da cada producto teniendo en cuenta este planteamiento. Beneficio un 20% y un porte de 1,50. Ahora copiamos la fórmula hacia abajo y veremos la ventaja de haberlo hecho como lo hemos hecho. De $1 y de $2, pero C5 ya no es C5, ahora es C6. Y aquí abajo, ahora es C7, porque hemos copiado hacia dos celdas más hacia abajo. Pero el 1 no ha cambiado ni el 2. O sea, este es el beneficio en porcentaje menos el coste. Y nos sale el beneficio real. ¿De acuerdo? Esa es la utilidad de las celdas que contienen un dato que se va a aplicar luego en todas las fórmulas. Vamos a terminar de formatear esto. Está un poco feo. Podemos aplicar un poco de cuadrícula. Aquí todos los bordes. ¿Veis? Esto cuando imprimamos saldrán estos bordes. Si no lo hubiéramos aplicado esos bordecitos de cuadrícula, en este caso, saldría todo el fondo blanco. Y vamos a ponerle un borde un poquito más grueso a los títulos. ¿Veis? Y a toda esta área de datos. Normalmente lo que se hace es dejar preparada la tarifa en blanco con la fórmula incluida. En este caso, pues se cogería, voy a hacerlo de uno en uno. Esta fórmula pues se copiaría hacia abajo. El resultado sería pues 0, nulo, digamos. 0, porque no hay precio aquí escrito, pero está preparado para que se añadan más productos. Es el sentido que tiene esto. Claro, si no hay producto, como hace descuento del tirón,
de una cantidad fija, pues sale la cifra negativa. 0 menos el descuento sale 1,50 del porte. Eso se podría modificar en caso de que si de 10, en este caso de 18 fuera mayor que 0, entonces calcula, y si no, pues muestra 0, ¿no? Pero bueno, eso ya son cosas más refinadas que no vamos a... Voy a pulsar control Z para deshacer esto último y ya está. Esto pues vamos a hacerlo igual, vamos a aplicar en la cuadrícula un borde exterior grueso y a estas dos etiquetas le ponemos negrita. Vamos a seleccionar estas celdas de aquí, pulso ahora control y selecciono estas de aquí, ¿veis? Y le aplico un fondo distinto. Si no pulso, Excel me muestra el cómo se mostraría si pulsara el color. Mientras no haga clic, no lo aplica. Esto es solamente una muestra, un ejemplo de cómo quedaría si pulsara ese color. Cuando me convenza con un color determinado, pulso. Lo pulso ahora y ahora sí que lo aplica. ¿Cómo lo he hecho? Lo vuelvo a repetir. Le doy a deshacer. Como son celdas que no están contiguas, están salteadas, están unas por un lado y otras por otro, hay celdas por medio que no quiero seleccionar, lo que hago es selecciono, pincho arrastro, selecciono un grupo de ellas. Ahora es cuando suelto el ratón, no estoy pulsando el botón izquierdo ni nada. Ahora es cuando pulso control y hago clic y clic. Entonces ahora y suelto control. Esa es la forma de seleccionar celdas que están salteadas, no están juntas. ¿Y para qué la he seleccionado? En este caso es para aplicarle un color de fondo, un relleno. ¿Veis? Las celdas que están contiguas es fácil de seleccionar, con pinchar y arrastrar ya vale, es una forma de seleccionarlas. Pues espero que con este ejemplo haya quedado claro la aplicación de porcentajes, de incremento, la utilización del dólar para dejar fija una referencia y el sentido de dejar un dato que se va a utilizar luego en las fórmulas, dejarlo en una celda aparte, y que todas las fórmulas hagan referencia a ese dato para en un momento dado modificar de una forma automática todos los resultados. Imaginaos que ahora el porte no nos cuesta 1,50 sino que nos cuesta 1,15. Pues lo haremos fácilmente, solamente habría que modificarlo aquí, porque todas las fórmulas estas se basan en esta celda, en el valor que hayamos escrito aquí. ¿Veis? Se actualiza automáticamente todo. Bien, hasta aquí este video tutorial, espero que os haya resultado de utilidad. Hasta luego.